buenas tardes, bienvenidos a Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. En cualquier minuto debería también conectarse el diputado Diego Chalper. Muy buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal el fin de semana? Normal, encerrado, salvo que la única salida fue a Estado Nacional anoche. Pero bueno, me entretengo yo. Ya, sí, pues, está en tu salsa. Oye, este fin de Sí. semana han pasado en realidad muchas cosas los últimos días, pero este fin de semana comenzó la postulación al bono clase media, no exento de sus polémicas, por supuesto. Hasta por lo menos el fin de semana habían postulado más de 1.240.000 personas más o menos, lo que significa que todavía faltaban mucho, porque a 2 millones asciende la cifra que el gobierno espera. Había más de 130.000 reclamos. No sé cómo ha seguido evolucionando eso. ¿Qué te pareció tanto eso como las quejas que surgieron en el proceso? Espérate que voy a Sí, cerrar algo, ¿eh? eso se escucha, se escucha ahí la familia conversando de fondo. Estamos transmitiendo todos desde las casas, son cosas que pasan. Ahora ya no se escuchan. Así que podemos seguir con nuestra conversación, Francisco. Bueno, en primer lugar, el bono de clase media es para los que no reciben una ayuda. Segundo, los datos son los que tú dijiste. Hasta ayer en la tarde habían recibido el bono 1.200.000 personas. 130.000 estaban reclamando su derecho a recibirlo. Pero anoche en las noticias vi un reportaje sobre personas que por 180 pesos o por 20 lucas quedaban fuera. Y ahí viene el famoso tema de focalización o mayor universalización. Entonces, al final, mirado en positivo, bueno que existe el bono, lo ideal sería una ayuda más amplia para que esa persona que quedó por 180 pesos tenga también posibilidades, porque la posibilidad que la que quedó afuera por 180 pesos tenga los mismos problemas del que el que recibió las 500 lucas es alta. Entonces, Diputado lo que Diego te quiero Chalper, decir es que bienvenido. ahí llegó Chalper. ¿Cómo está el hombre de los libros? ¿Cuál libro? Cuando me conecto contigo y veo ese festival de libros atrás, me pone nervioso que se va a poner a temblar y se te van a caer encima. No, está muy firme. Muy firme la izquierda. Oye, después comentamos el titular de la segunda, No, donde sí, la vamos a para comentar decirle a los en ciudadanos de Arica profundidad. Punta Arenas que el candidato presidencial de Chalper ha decidido romper con el gobierno. Mira tú. Pero ¿cuál es la novedad? Bueno. Bueno, vamos a Conductora, conversar. usted decide. Ya, no, es que vamos a hablar de eso de profundidad, pero es que antes quiero que hagamos el análisis más completo del bono clase media. Varios debates, lo comentamos también en Buenas tardes Mercado, porque hay mucha gente que quedó fuera, ya por lo que dice Francisco, porque por un poquitito de plata no le alcanzó o le sobró, porque uno puede estar por arriba, pero lo más doloroso era cuando estaban por debajo. Falta información ahí respecto a que no califica para el bono clase media, pero sí para otros, como el IFE, por ejemplo, y vamos a estar conversando también de algunos anuncios del presidente Piñera a la hora del almuerzo respecto al IFE. Y por otro lado, gente que, pese a los requisitos que ya estaban establecidos, se considera de clase media. Entonces, las expectativas eran muy altas y una vez que llegó, postuló, le sale el logo rojo, la cruz, que dice, lo siento, usted no. Aunque no califiquen objetivamente con los criterios, pero se sienten de clase media. Diputado. Sí, hay varias cosas. Bueno, no estoy recién enchufándome, pero perdón por estar en una reunión aquí con un comerciante en Rancagua. A ver, yo lo primero, respecto al bono de clase media, hay que reconocer que los márgenes que nosotros establecimos en la ley parece que no estaban siendo suficientes. Acá se estableció que aquellos que tienen el sueldo mínimo y al menos 402.800 pesos no tenían que acreditar nada. Esa gente postulaba y quedaba dentro. Y lo que yo estoy observando de varias personas con las cuales he conversado en la mañana
es que eso no se está cumpliendo. O sea, efectivamente hay gente con márgenes de jornadas laborales parciales y cosas que están haciendo que mucha gente quede afuera. Así que eso hay que revisarlo. Después, otro mundo que está viéndose muy perjudicado es la gente que está cesante o que está con su jornada laboral suspendida y por lo tanto está recibiendo menos de su remuneración. Ahí tienes otro mundo de gente que no es beneficiaria del IFE y que está quedando afuera del bono de clase media. Y lo otro, Bárbara, es que tienes un mundo de gente que tiene, por decirlo así, deudas de arrastre, que en estas circunstancias están siendo muy graves. Me refiero a gente con deudas habitacionales, me ha llegado mucho llamado telefónico de gente que tiene que pagar créditos hipotecarios, créditos de consumo también con la banca, en fin, gente con deudas en el plano educacional y gente con deuda en el plano de la salud. Entonces, yo me imagino que nada de esto es 100% nuevo, pero de alguna manera se van generando estas informaciones. Yo ya se las he transmitido al gobierno, vamos a tener una sesión especial de la Comisión de Desarrollo Social para tocar estos temas. Pero mira, hay que reconocer que el anuncio del presidente Piñera a la hora de almuerzo de un IFE hasta el 80% sin requisitos de 100.000 pesos por persona, Pancho, concédemelo, se acerca bastante a lo que nosotros estábamos pensando de ayudas más universales. Debo confesar que para mí fue una sorpresa, pero es importante porque aquí se quedan validados dos dichos. Uno, que la esperanza es lo último que se pierde, y dos, que puede ser crítico, pero no por eso tiene que ser desleal, a propósito de quizás alguna mención que estaban haciendo ustedes de algún diario de la tarde, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que entendamos que la situación es bien fácil desde el lado de la crítica, pero no es tan fácil desde el lado del que tiene que tomar las decisiones. Entonces yo me alegro que el presidente Piñera haya entendido que al menos del 80% del registro social de hogar vamos a tener un IFE de 100 lucas por persona sin requisitos. Yo creo que eso, espero que Pancho Vidal, con la generosidad que le caracteriza, lo reconozca, porque es una sorpresa incluso para aquellos que hemos estado haciendo la pega ingrata de tratar de defender algunas cosas impopulares. No sé si coenchufé el programa. Sí, Solo entender. Les cuento lo que anunció el presidente Solo para Piñera. entender. A ver, porque yo no lo escuché. Ya, te perdiste el bálsamo que recibimos los diputados oficialistas que dieron el almuerzo. Sí. Bueno, hizo una modificación al IFE, que es el ingreso familiar de emergencia. Ya, y resulta que desde este mes, que es abril, mayo y junio, la cobertura va a ser al 80% de quienes estén en el registro social de hogares, que como siempre lo dice Francisco en todos lados, son como 14 millones de personas, ¿o no? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Bueno, sí, y eso va a ser sí. en un caso muy, muy importante. Ya, son como 14.400.000 por ahí. Bueno, en parte importante va a llegarle de forma automática y lo que se va a entregar son 100.000 pesos por cada persona del grupo familiar hasta un máximo de 10. Entonces, en fácil, una familia de 5 personas, considerando una pareja, 3 hijos, por dar un ejemplo, le van a llegar 500.000 pesos en abril, en mayo y en junio, por ahora. Ya, ese es el anuncio en lo más fácil posible. Es muy importante que usted esté registrado y que esté sus datos actualizados en el registro social de hogares. Francisco. Bueno, yo creo que el universalizar en 100.000 personas, ¿me dijiste hasta 10 personas? Hasta 10. Ya, porque hasta 4 eran 100 lucas y de ahí para arriba se empecé a disminuir per cápita. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Bueno, no es lo mismo, eso es un detalle. Lo importante es que claramente es un avance. Claro, no sé si hay una irregularidad ahí en el monto. Tendría que revisar, porque la información es hace un par de horas. Por fin tenemos algo universal y a ti se te ocurre ponerte a dar idea. No des idea. No des idea. Igual que se le pasó de largo y ahora lo van a tener que arreglar. No des idea. No, lo que sucede, para ser riguroso, el IFE sí, y no se creen falsas tenía expectativas. 100.000 pesos por persona. Exacto. Sí, y después se va descontando. Pero sí, llegaba... No, Francisco. Exactamente, ya, no descontando, iba disminuyendo el per cápita. Tienes absolutamente toda la razón, así que voy a agregar esa bajada. 100.000 por integrante decreciente desde el quinto, con un tope de 10. Tienes toda la razón. O sea, hasta el quinto son 500.000 y desde ahí en adelante es menor, decreciente. Qué bueno que hiciste ese punto, para ir aterrizando la expectativa a lo que para no generar expectativas. Y segundo, Diego,
el 80% del registro social de hogares, 10 millones de personas. Eso es lo que había dicho el gobierno antes. No cacho cuál es lo nuevo. No, lo nuevo es lo siguiente, pues, que es que tú en definitiva ahora sin ningún tipo de requisito puedes acceder a los Ah, 100.000 pesos perfecto. sin requisitos. Esa es la Perfecto. novedad. Espérate, pero déjame. Ya, los requisitos, acuérdense, los requisitos eran vinculados a la fase del COVID. Claro. ¿Se acuerdan? Claro, que estuvieran en comuna, es que Ya, era ese muy es complicado de entender. exactamente. Es un gran avance. Sí. Pero, Diego, si tú Siempre hay un cubres pero. al Siempre hay un 80%, pero. no sé, no, lo que sucede es que, ¿qué le vas a decir el avance notorio? Pero si tú tienes 14 millones y medio en el social y estás hablando de 10.300.000, ¿qué le vamos a decir a los otros 4 millones? Sí, es que ahí está el tema, porque mira, Ese es mi punto. el cruce que tenemos que tratar de hacer, que yo estoy tratando de verdad hacer la pega, porque es súper difícil por los datos, tú no estás en la posición de tenerlos todos, pero mira, ese 20%, que en el fondo son los 2 deciles de mayor ingresos para el registro social de hogar, que eso no significa, para que te claro a los que nos están escuchando, que sea gente de altos ingresos, hay que ver cómo se cruza con el bono de clase media. Porque el bono de clase media, acuérdense que también pesca gente que recibe el sueldo mínimo y llega hasta los 402.800 pesos. En ese caso no hay que acreditar ningún tipo de rebaja de sueldo. Yo creo que la pelea que hay que dar, aquí me van a retar, pero creo que hay que darla, es que eso llegue hasta los 500.000 pesos. ¿Para qué? Para que entre los pequeños comerciantes, algunas personas del mundo del turismo que están quedando fuera, Después está el bono del transporte, que ahí sí logramos subir de 350 a 500.000 pesos. Y después hay que hacer el cruce con aquellas personas que teniendo rentas mayores a 402.800 pesos y llegando hasta 1,5 millones, empiezan a recibir este bono de clase media de manera decreciente. A lo que voy, yo creo que un error que se está cometiendo y que yo lo entiendo porque los datos son bien complejos, es cómo vamos encontrando aquellas personas que, como bien dice Pancho, quedan fuera del IFE, quedan fuera del bono de clase media, ya sea porque son personas que tenían, por ejemplo, un profesional que era peluquero, que tenía un nivel de renta promedio mayor que el que eventualmente se tiene para ciertos beneficios, pero que no ha podido abrir la peluquería en 6 meses. O un tipo que estaba contratado y que, por ejemplo, lleva 6 meses suspendido en su jornada laboral y por lo tanto está... Entonces, toda esa realidad es más concreta. ¿Para qué decirte el mundo de los inmigrantes? Yo hoy día en la mañana, Pancho, te cuento que me he dedicado a algo que, por favor, hago el llamado a hacerlo. He estado full metido, teléfono, oye, redes sociales, he atendido en lo que va del día a 86 casos de gente y me han tocado 25 inmigrantes, los tengo registrados, y esa gente lo está pasando muy mal porque algunos tienen su visa, que todavía no es visa definitiva, por lo tanto no pueden postular a ciertos beneficios, pero al mismo tiempo obviamente tienen que pagar arriendo, tienen que pagar agua. Entonces también el mundo de los inmigrantes a mí me parece que hay que mirarlo. No digo que hayan cruces perfectos, pero también ahí puede haber una realidad que nos esté generando una situación que no estamos viendo. Entonces, resumen, para no latear, yo creo que tenemos que seguir creciendo en la lógica de ayudas más universales. Tenemos que ir identificando aquellos grupos de gente que todavía no recibe sus beneficios y ser capaces de ir cada vez más. Y otra cosa valiosa, Pancho, habla de la tranquilidad que esto va a ser por mayo, abril y junio. Es parte de las cosas que teníamos que hacer para que la gente se Si quede. eso es bueno, son 3 meses, pues. Ya, pero hay un grupo Pero mira, ya, solamente... perdón, Francisco, que hay un grupo del que nadie está hablando, ¿ya? Y esto vamos a hacer la conexión con el tercer retiro del 10%, y una cosa que también discutimos en Buenas Tardes Mercado. Resulta que hay gente que normalmente tiene altos ingresos, sobre 1,5 millones, que es el tope para el bono de clase media, y que lo ha pasado pésimo. Un dentista, por dar un ejemplo, no sé. ¿Ya? Gente que tiene y que paga mucho en arriendo su casa, que paga en colegio, que normalmente tiene eventualmente ISAPRE o no, y que sin ingresos, o pequeños empresarios, sin ingresos hace un año o muy mermados, están hasta el cuello. La única solución concreta, real, y eso es así, han sido los 10%. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Y es donde yo manifiesto mi punto de molestia al final. Es que comunicacionalmente se mezclan peras con manzanas, se usa y abusa el término, entonces nadie hace la distinción. Es decir, cuando hablan los políticos del tercer retiro, hablan de la gente más vulnerable, los pobres que no tienen ningún ingreso,
o que viven en condiciones muy, muy, muy precarias. Eso para mí es un argumento engañoso porque esa gente ya no tiene ahorros a los que echarle mano en su AFP. Mm. Entonces, ¿qué Pero déjame distinto presentarte el sería? dato. Sí, y Para que tú mira, digas, para terminar eso, el dato, Bárbara. Mira, ¿Mm? de esos, hoy día tienen fondos, que lo busqué, por fin lo encontré. Tienen fondos en las AFP 7,6 millones de afiliados. Esa es la gente que tiene fondos hoy día en las AFP. Sí, pero De ahí los- hagámosle otro doble clic, porque de la gente que retiró y que sigue trabajando, puede que un porcentaje, mira, hasta diciembre, por ejemplo, había 1 millón de personas que tenían menos de 100.000 pesos. Entonces, y después retiraron un segundo retiro. Entonces, puede ser que no están en cero, pero tienen la cotización del mes pasado nomás, po. Así Pueden es. tener 20 lucas. Eso es un gran punto. Pero Entonces mira, dicen, oye, 7 millones tienen, ya, pero ¿cuánto tienen? ¿20 lucas? ¿30 lucas? peor. De los 7,6 millones, 2/3 son de los quintiles más altos, del cuarto y el quinto, que tampoco son una millonada de plata, pero son de los quintiles más altos. Entonces, el grueso de la gente que hoy día podría retirar, tal como tú lo has dicho muy bien recién, es gente que está en una situación de, por decirlo así, nivel de gasto mayor que el de la supervivencia, pero obviamente tiene gastos que cubrir. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. A esa gente, ¿cómo la ayudamos en concreto para que no liquide sus fondos de pensiones? Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad única de llegar. Si vamos a hacer un retiro, hagamos un retiro entonces con mecanismos de retorno de esas plata. Y eso Sí, sí pero se puede negociar en un Senado que tiene arriba de la mesa un IFE como el que estamos conversando, porque yo entiendo el argumento, se lo he escuchado a Pancho, a Pepe Auto, gente sensata, el retiro avanza porque el gobierno no se pone la mano en el bolsillo. Si el gobierno se empieza a poner la mano en el bolsillo, le damos más oxígeno a la gente sensata para que si vamos a hacer un retiro pensando en esos mundos que tú mencionas, Bárbara, sea un retiro con retornos programados, en fin, o sea, una cosa más razonable. Entonces, pero es que ahí, diputado, ahí exactamente apuntaba, porque si sinceramos la conversación, ¿ya? Y hablamos con la verdad y decimos, a ver, la gente que estamos hablando, gente de clase media alta, que tradicionalmente no necesita ni una ayuda del Estado, que puede salir adelante sola, si es que ese grupo queremos y no hay ni una otra forma de ayudarlo y vamos a avanzar con este retiro que ha sido la única política que les ha llegado, ya, entonces discutámoslo así, con ese argumento y busquemos eventualmente una forma de compensarlo, ¿no? Pero no engañemos, no metamos cifras, no mezclemos peras con manzana, porque al final eso es lo que hace que, oye, hablamos todos de populismo, pero claro, en estricto rigor, una familia como esa, si es que se le quiere ayudar o nos escriben cientos de auditores, lo necesito, no vamos a decir que alguien es populista porque lo promueve o no, o sea, lo podemos discutir, pero sería mucho más sensato hacerlo de esa forma que tratar de meter gato por liebre y disfrazarlo de cosas que no son. Quizá también hacernos cargo, decir, bueno, hay millones de personas que tienen mucho ahorro. Fíjense que hoy día el presidente del Banco Central dio cifras, dijo, en esta oportunidad, en el tercer retiro, el quintil de más altos ingresos va a poder retirar 9 veces lo de los más bajos y con beneficio tributario. Entonces, quizás si lo miramos y lo estudiamos en la dimensión que corresponde, podríamos decir, ya, ¿cómo hacemos que llegue exactamente a los que lo necesitan? Y a quienes no, o con qué mecanismos de compensación, etcétera, etcétera, y podríamos hacer esto una discusión bastante más seria. Francisco. Claro, miremoslo desde tu punto de vista, en los grandes números. El ingreso familiar de emergencia sin requisito va a llegar a 10 millones y fracción. El bono de clase media a 2. Vamos con 12. En el registro social hay 14 millones y medio. Y el registro social de hogares, al tener 14 millones y medio de chilenos, es el 80% de la población. Entonces, el tercer retiro cubre, en mi opinión, por el dato que me acaba de dar Diego, de que 2/3 están en los últimos 2 quintiles, precisamente ese mundo. Al que no le llega ni el IFE ni el bono de clase media. Sí, Pero por arriba, no por abajo. pero mira, pongámonos peores Ahora, todavía. una Perdón, forma de que ese tercer retiro no dañe el futuro es que la gente voluntariamente disponga que sus futuras cotizaciones sean del 11 o del 12%, no del 10%. Sobre todo si esa persona tiene menos de 30 años, menos de 35 años. sí, ahora, o sea, Puede recuperarse fácil. Mira, oye, ayer podrían leí, Bárbara, tengo varias cosas que decirle. Ayer leí a la presidenta de la AFP. Es bueno que lo audite porque no todo el mundo lee el diario, juro que es largo. Pero dio un dato que es increíble. Si una mujer o hombre, da lo mismo, tiene al final de su vida
por las lagunas, por los bajos sueldos, tiene entre 5 y 10 millones de pesos, su jubilación de 39 lucas. Esa persona va derechamente al pilar solidario, pero derechamente. Esto tiene que ver con una disposición del tercer retiro que dice que la persona que tenga menos de 10 millones, faltándole 1, 2 o 3 años por jubilar, los retire. Bueno, porque igual va a entrar al pilar solidario. eso lo proponen Y es mejor que con esa plata, 5, 6, 7 millones de pesos, haga algo. O invente algo. Eso lo proponen desde la O pague algo. Sí, a mí me parece razonable. ¿Sí? Sí, el tema es que Pero lo no importante generar... es que sepa la gente que con menos de 10 millones de pesos, si usted tiene al final de su vida laboral, hombre o mujer, menos de 10 millones de pesos, bueno, su pensión es de 40 lucas. Así de brutal. Dicho por la presidenta de la AFP. No por Mesina, por la presidenta de la AFP. Ellos proponen eso, que esa gente pueda sacar esa plata. Sí. Porque al final dice, al final le hace daño al sistema y se generan pensiones que no son pensiones, porque como tú dices, 39, 30 mil pesos no es una pensión. Entonces hay que hacer cambios para que no ocurra eso. Pero lo que ya ocurrió... Ahora, hay que reconocer, mira, aquí se han dicho varias cosas. Miremos el vaso medio lleno. Es bueno que el presidente haya desvinculado el IFE a una cosa que yo no entendí nunca. Y se lo he dicho a nuestros auditores desde enero, que inventaron esta cosa del IFE vinculado a la fase de la comuna. Entonces hay que ir a hacer un preuniversitario para postular. Pero bueno, algo avanzamos. Bueno, pero para cerrar esta conversación de bonos, discusiones, todo hace indicar, todo hace pensar que el tercer retiro ya es un hecho. La única duda que queda pareciera ser si el gobierno va a ir o no al Tribunal Constitucional. Quizá pueden hacer alguna modificación respecto a las rentas vitalicias, que podría ser unos temas más complicados de abordar, porque eso ya no solo pasa a la norma de la atribución del parlamentario, eso pasa a llevar derechos de otras personas. O sea, es otro nivel de daño, de inconstitucionalidad en el fondo, ¿cierto? Pero ojo, yo creo que acá se está configurando un ambiente que ojalá sepamos ver, por eso yo voy a repetir como loro esta cuestión. A ver, el gobierno no es que quiera o no quiera ir al Tribunal Constitucional, el gobierno no puede no ir, porque la norma va mucho más allá de lo que tenía la norma original que el TC ya declaró inconstitucional. No sé por eso, diputado, el punto es que quizá en el Senado pueden hacer todas las modificaciones para minimizar y sacarle toda esta talla que le agregaron. Estoy pensando en esa cuestión de las atribuciones para cambiar la constitución. Sí, yo creo que la oportunidad es mucho mayor y aquí ojalá lo sepamos ver para dejar offside a las Pamela Giles, dejar offside a los extremos de derecha, dejar offside a los extremos. ¿Y por qué no podremos por una sola vez en la vida hacer una propuesta bien hecha en materia de retiro, con retorno? Mira, Joseph Ramos ha planteado aumentar el porcentaje de cotización. Hay miles de formas. Ya, y se resuelve este tema, en fin. Después hacemos un acuerdo en materia de la reforma previsional para que desde el mes de mayo nuestros adultos mayores reciban una pensión mayor. Hacemos un acuerdo tributario. Yo encuentro que la propuesta de los súper ricos cada vez me convenzo que es peor, pero también me convenzo que hay que hacer algún ajuste tributario. No sé si terminar con las evasiones, no sé si terminar con las exenciones. Mira, hoy día se hablaba en Chile Vamos de una propuesta que tiene que ver con gravar el retiro de utilidades desde el FUT, en fin, o sea, hoy día ya están grabadas, sino que cambiar la tasa, hacemos un acuerdo previsional y por último nos ponemos de acuerdo con que esta dinámica que hoy día estrena el presidente, de tender a ayudas más universales sin ser una cosa, o sea, no sé, yo no aspiro, y digamos las cosas como son, una persona que tiene un nivel de ingreso que excede ampliamente lo que estamos conversando, nunca una ayuda estatal le va a ser suficiente, entonces hay que quizás apuntar a algún tipo de cosa como los retiros bien hechos. Entonces, ¿por qué no el gobierno hacer un gran acuerdo y que dejemos offside a los populistas de turno? Yo sé que la esperanza nunca se acaba, pero mira,
Yo creo que ese es el punto de quiebre que podría plantear no solamente el gobierno, sino que también los sectores moderados, porque miremos la Impulso Ciudadano, creo que se llama, Pancho, la encuesta, así que la Pamela Giles marque un 28 puntos es Sí. una cosa muy complicada. Estos son los típicos fenómenos que nadie mira con mucha atención, pero que después se transforman en los Bolsonaro, se transforman en los Trump. Bueno, Entonces, pero ese tema, Diego, después de la pausa, Sí. porque es muy importante esa encuesta. ya, Vamos a hablar de los dos temas que tenemos pendientes, entre de esas otros, a la tres. vuelta. Pero por ahora, los únicos que no les gusta Tepillé, adivinen quiénes son. Los delincuentes, pues. Han frustrado más de 54.000 delitos protegiendo hogares, empresas, familias, niños y ancianos. No sea usted la próxima víctima, protéjase con Tepillé las 24 horas del día, 365 días del año. No espere ser víctima, contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Nos vamos a una pausa, volvemos rápidamente con estos temas pendientes aquí en Polos Opuestos. Listo. Volvamos con esto. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, diputado Diego Chalper. Al principio del programa, Francisco comentaba con mucho impacto lo que había salido en la portada del diario La Segunda. Desbordes rompe con Piñera. ¡Chan! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Francisco ¿Qué tal? Vidal, para que nos explique Pero después yo creo también que a los eso tiene que cuentes. ver, sí, yo creo que eso tiene que ver además con la encuesta que apareció hoy día y que yo lamento mucho que, tú sabes que hay como 3 o 4 encuestas en Chile que se miran en el mes, ¿no? CADEM todos los domingos, esta que se llama Pulso Ciudadano, la otra de Tú Redactiva, Influyes de Axel Callí, la otra de ¿cómo se llama? De Valdivieso, de Criteria criterio. Research. Pero el tema de Mario Desbordes, el tema de relación de nacional, tiene que ver con estos números. Y yo les quiero decir a los auditores que se va instalando que si la elección fuera el próximo domingo, a segunda vuelta pasarían Joaquín Lavín y Pamela Giles. Mira, les Y si, leo la si algo pasara con 18% de intención de voto espontáneo Pamela Giles, creo que 14 Jadwe 11, y 10 Lavín. 11,5 Jaude, 10,8 Joaquín Lavín. Claro. Y bastante más atrás, 4,8% Belín Matei, 3,4 José Antonio Cast, 2,5 Sebastián Sichel, 2,4 Jimena Rincón, 2,3 Michelle Bachelet, que no es candidata, Franco Parisi, que tampoco es candidato, 1,9, y aquí aparece Mario Desbordes con 1,8%, y finalmente Marco Enrique Ominami con 1,7. Paula Narváez, Heraldo Muñoz, no aparecen. Carlos Maldonado tampoco, Pablo Vidal, que anunció la candidatura hace poquito, tampoco. Esto debe Lo que estar pasa es que esta generando encuesta tiene impacto. una gracia. ¿Mm? Tiene una gracia metodológica, a diferencia de las otras que mencioné, que empieza a filtrar a los encuestados, que son más de 1000, y despeja a los que tienen intención de votar. Entonces, que es más o menos la mitad de los encuestados, los que dicen, que más quiero votar. El otro tiene opinión, pero no garantiza ir a votar. Y ahí los números se mueven un poco, pero Pamela Giles y Jaude en el mundo de oposición, sin lugar a dudas, están en los primeros lugares. Geraldo Muñoz, la Paula Narváez, Jimena Rincón un poquito más arriba, más abajo, en el tercio más bajo. Entonces, en el caso de la derecha, ¿qué le pasa? Yo interpreto a Mario Desbordes con esos números. Tiene 2 problemas, Mario. Uno, que Lavín le lleva como 7 puntos de ventaja. Y segundo, que el candidato preferencial de la derecha, Joaquín, llega tercero si la elección fuera el próximo domingo. Y ahí entonces tú vas al tema que estábamos hablando,
¿qué es lo que hace catapultar a la Pamela Giles? Su estilo, obviamente, pero además los retiros de la AFP. Saca la cuenta, no sé, que en la segunda hoy día la Beatriz Sánchez criticó a la Pamela Giles anoche en Tolerancia Cero. Bueno, y la Pamela Giles le tiró una andanada. Olvídense. Entonces yo creo que la encuesta de hoy día genera un terremoto en la derecha y en nosotros, la izquierda socialista democrática, socialdemócrata o como se llame. Y tiene efectos. Sí, varias cosas, complementando a Pancho, porque estoy en general muy de acuerdo. A ver, lo primero es que el fenómeno de Pamela Giles es un fenómeno típico de caudillismo en situaciones de crisis, que es una persona que ha sabido canalizar la angustia y la desesperación y el descontento que eso acarrea a través de, y ahí dieron, por decirlo así, con una llave, que es este tema del retiro de los fondos de pensiones o de los ahorros para la vejez. Y si se fijan en el libreto, es bien simple. Es una mezcla entre insulto a los adversarios, darle, como hay un chiste que es el chiste de los fenicios, ¿no es cierto?, que siempre volver al mismo tema, con el tema de los fondos de pensiones y no moverse de ahí, y obviamente mostrar una faceta de alto impacto comunicacional. Esa es como la receta, ¿se fija? Ahora, esos caudillos funcionan muy bien en tiempos de crisis, pero como lo advierte cualquier persona razonable, la gran pregunta, justo con empatizar por qué eso está teniendo impacto, la reacción de las fuerzas políticas moderadas, sensatas, que miran en el mediano plazo, tiene que ser cómo reaccionamos ante esto. Y en eso fíjate que esto plantea un escenario que no solo le toca al gobierno, la pega del gobierno es cómo nos genera un escenario propenso a que ese caudillismo avance, y hoy día por fin vimos una luz mínima quizá, o inicial si usted quiere. Pero al mismo tiempo en la oposición esto tienen que acusar recibo. Yo no espero que empiece un coro de críticas a la persona, sino que capten que ellos, al sumarse como vagón de cola de esto, pierden. Si este es el error, perdónenme que lo circunscriba una persona y que no lo sienta un ataque personal. La crítica del expresidente de la Comisión de Constitución, no le pongamos nombre para que no me apliquen el artículo 33, que es la manera que usted hace descargo en la sala, es no entender que en esto solo gana ella. Entonces, ojalá esto nos permita en el Senado arribar a un acuerdo que nunca la va a dejar satisfecha a ella, porque en el mundo del lirismo, el caudillo, nunca la realidad es suficiente, pero que nos permita decir, aquí las fuerzas democráticas, que construimos en un mediano plazo, que no estamos por un proyecto individual o familiar, si usted quiere, mirando en el largo plazo, hacemos una solución contundente que involucra un aporte, una transferencia directa fuerte para la familia, un acuerdo previsional potente, digamos, si vamos a hacer un retiro bien pensado con retorno de los fondos y un acuerdo tributario. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ver que esto nos está llevando a un derrotero donde vamos a salir todos detrás? ¿Y dónde está el error para mi gusto de Desbordes? Y en esto, aunque me traiga cola, el error es no entender a tu electorado. Si lo que pasa es que si Desbordes se agiliza, por ponerlo de alguna manera, o adopta esta estrategia hace efecto en los sectores donde llega Pamela Giles, que son sectores extraparlamentarios de izquierda o gente que no tiene afiliación con ningún partido, pero que comulga más con lógicas, por decirlo así, medias pseudoanárquicas, en fin, pero no con el electorado de derecha. Si esto le está haciendo un daño tremendo al electorado nuestro. ¿O usted ha visto algún candidato a alcalde de Renovación Nacional con una foto con el... ¿Y eso usted cree que es casualidad? Eso es porque el electorado de derecha no comulga con ese estilo de liderazgo caudillista, irresponsable, reaccionario, de críticas destempladas. Entonces, yo creo que Mario Desbordes se está equivocando, porque le está hablando a un electorado que no es real. Y por último, para decirle lo siguiente, yo de verdad creo que efectivamente el presidente ha sido lento, ha sido perplejo, se ha visto perplejo, todo lo que ustedes quieran, pero lo que espera el electorado nuestro es alguien que da soluciones, que construye propuestas y no que se dedica a patear la mesa de tanto en tanto porque no lo escuchan. Entonces, yo de verdad creo que acá el gran trabajo que tenemos en las fuerzas democráticas es captar que el que hoy día alguien como Pamela Giles tenga ese nivel de intención de voto tiene que ser un llamado de atención para todos y que aquí llegó el momento de que hagamos prevalecer con todas nuestras diferencias una cosa que nos permita mirar para el futuro con un poquito más de certeza. Mira, yo no tengo problema de que haya alternancia en el poder, pero otra cosa muy distinta es entregarle el poder
a una persona que no solo no tiene programa de gobierno ni nada, sino que es un caudillo de los que ya han conocido otros países con muy malos resultados. Pero yo creo que la preocupación de Borde, lo dice además en la nota, es que si el gobierno va al Tribunal Constitucional y fracasa el retiro el tercer retiro, eso se va a expresar en la elección del 15 y 16 de mayo, sobre todo en la más política de esas elecciones, que es constituyente. Eso es lo que dice Mario. Que el gobierno se está haciendo o no observa que un rechazo del tercer retiro por la vía del Tribunal Constitucional los puede afectar a la derecha en el resultado de la convención constituyente. Ese es su reclamo. Pero Pancho, ¿tú crees que de eso no nos damos cuenta nosotros? Sí, obvio que nos damos cuenta, No sé, o creerás que somos, no te voy a decir la palabra, somos imbéciles. Si el tema es el siguiente, el tema es que la respuesta a eso, tú has estado en el gobierno, no es sumarse al coro de la versión más radicalizada de tu oposición, pues. Si cuando Mario Desbordes sale diciendo que se puede venir el estallido, pero si es hacerle el eco al Partido Comunista, que esa frasecita no se la manda por gusto, se la manda porque para el Partido Comunista agudizar las contradicciones es parte de su estrategia política de toda la vida. Entonces, yo lo que no entiendo es que yo también soy consciente de que si el gobierno no abre la billetera, va al TC, nos pone muy cuesta arriba, pero mi reacción no es sumarme al coro de la Pamela Giles, sino que es tratar de hacer todo lo posible para que el gobierno entre en razón. Y hoy día algo hemos visto en esa dirección, si es la diferencia entre no captar que en el corto plazo se juegan muchas cosas, pero cuando tú te subes al tren de aquellos que promueven un proyecto político totalmente distinto al tuyo, podrás ganar algunas cositas en el corto plazo, pero terminas perdiendo al final igual. Entonces, yo creo que en eso, amigos, yo creo que no se está viendo con claridad. Y yo, bueno, espero que el gobierno ponga de su parte, suelte la billetera, tenga más audacia, y prefiero estar en la senda de criticarlo, de darle, pero nunca pasarme al coro de los que creen que el camino es sumarse al caudillismo o al estilo de liderazgo que esta señora representa, y yo creo que de verdad le haría muy mal a Chile, y eso lo sabes tú, Pancho, ¿sí? Con todas las diferencias que tú y yo podamos tener, digámoslo, nosotros creemos en un país que funciona en lógicas de respeto, de diálogo democrático, de proyección, no apunta a insultos y simplismo. Ya, perdón, debe ser la Coca-Cola. Correcto. ¿Qué te parece, Muy Francisco, bien. todo esto? Bien, pero es el hecho, estamos en una situación que no hay que inventarla, está frente a nuestros ojos. Y claro, ahora el actor protagónico en esto siempre ha sido en un régimen presidencial el presidente de la República. Así es. Entonces, si no se escucha, mira, yo ayer, no sé si lo leyeron, y si no lo han leído, por favor, léanlo, auditores inclusive. En Economía y Negocios del Mercurio ayer viene una columna de la economista Andrea Repetto, con mucho dato, mucho dato que son lo que a mí me gusta. Digamos. Sí, hace como una radiografía de la situación actual. Entonces fíjate que quedé impresionado porque yo nunca había leído con datos que hay un porcentaje de los chilenos pasando hambre. No es que le falte para pagar la cuota, no, hambre. Y eso entonces además te dice en ese artículo que la ayuda ha llegado a 8 millones. Y sumando todos los programas, todos, se calcula que le ha llegado a 40.000 pesos por persona. Mensual me refiero. Y eso, por eso el título del artículo se llama Impulso Fiscal. Es decir, la Andrea Repetto está diciendo, con este cuadro hay que aumentar el gasto por la vía de reasignaciones, por la vía de más endeudamiento, pero el cuadro que describe el economista Repetto en Chile hoy día es sencillamente impresionante. Por su problema. Pero bueno, ojalá que lo lea el presidente. Que se lee todo. Probable, ya la leyó, claro. El tema es qué se va a hacer al respecto. Los anteojos de las ideas propias. Ahora, sí, claro. este tema de Pamela Giles a mí me preocupa tremendamente, más allá de un candidato en particular o no, pero me da miedo, para ser bien sincera, que
dado que esta fórmula pareciera tener resultado, por lo menos en la encuesta, todos quieren empezar a hacer lo mismo. Y nuestro nivel de la política termine en ese estándar, con insultos, denostación, porque fíjense que ahora cada vez que alguien manifiesta cualquier punto de desacuerdo con ella, por mucho que lo hagan de forma respetuosa, se les tira encima, le hace bullying, incita, o sea, de una forma súper agresiva. Entonces, nunca más vamos a poder discutir nada con altura de mira, nunca nadie va a poder hacer una crítica a nadie, nunca va a haber seriedad y discrepancia legítima, sana de democracia. Mm. Pero ¿Esa va a ser la norma? mira lo que le contestó hoy día Giorgio Jackson en Twitter. Mira, Giorgio le hizo una crítica súper razonable. Sí, en el fondo, a ver, si uno está en política, tiene que estar abierto a recibir críticas políticas. ¿Ah? Y ella le contesta un nivel de exabrupto y insulto tremendo. Entonces, ¿Qué le criticó? Para que sepan nuestros auditores. no, básicamente Giorgio hizo eco de las críticas que hizo ayer Beatriz Sánchez, que está bien, uno puede estar o no de acuerdo, pero son críticas políticas, ¿se fija? Y de vuelta vino la pachotada que mencionaba Pancho, y obviamente Giorgio salió a refutar las pachotadas pidiendo un debate un poquito más alto, y ella le contestó no al nivel de lo que me contestó a mí, pero en un nivel bastante insultante. Entonces, yo de verdad creo que, mira, yo hoy día en la mañana tuve un debate bien largo con Camila Vallejo en Canal 13. Yo y Camila Vallejo tenemos diferencias de los tiempos de la universidad muy marcadas, pero yo creo que yo me quedé contento de que pese a esas diferencias hay un respeto. Oye, yo creo que ella ha hecho un trabajo de larga data en muchas cosas, no estoy de acuerdo en varias de ellas, pero creo que tenemos que recuperarlo. Entonces hay que, yo no sé, yo creo que la ciudadanía además está cabreada, salvo el grupo de los nietites, yo te diría que el común de la gente ya está cabreada de la pachotada y si lo que quiere son soluciones. Francisco, Tal cual. ¿qué te parece? Oye, sí, o sea, ¿cómo Sí, no yo van a creo. tener la posibilidad de discrepar o de estar de acuerdo o no en algo sin que te llegue el insulto de vuelta, el sobrenombre, insulto, la pachotada? ¿No es? Bueno, eso está demostrando el nivel de descomposición de la actividad política, obviamente. Ya, pero ahí todos tienen algo que hacer, o sea, no se pueden quedar como espectadores nomás. Es que tú tienes que aislar políticamente a esa gente. No pescar. Porque si no entras en el sistema, el embrollo, la descalificación. Y más que criticar a los otros, más bien hacer las propuestas de uno. Y que la gente decida. Así funciona el sistema. Imagínense la Pero primaria. bueno, Imagínate una primaria así es de la la vida. oposición en que ella participe. ¿Qué pasaría con los otros candidatos? ¿Serían todos dignos de insulto, de sobrenombre y pachatá? O sea, Bárbara, yo te digo una cosa, yo estuviera en la posición siquiera, estar en una primaria donde pueda ganar ella y yo tener que sumarme después a su candidatura, no duermo en un mes. Yo no sé cómo duerme Vidal. Quiero creer que no la incorporan muy difícil porque además No, porque es además, difícil eso, además a esta altura la primaria de toda la oposición no es viable. Lo que sí puede ocurrir es una segunda alternativa. Y es que si toda la oposición y sus liderazgos se pongan de acuerdo ex ante de cosas que no ocurrieron antes, que es el apoyo al que pasa segunda vuelta. Eso puede ocurrir. sí, pero eso entonces Pero tendría que implicar que ella no vaya a la primaria usted o no. Porque, o sea, o estarían, también hay que bajarle un poco el perfil a eso, porque una cosa es lo que ustedes decidan y lo que la cúpula, los partidos decida, y otra cosa es la gente, po. O sea, si hay alguien que, no sé, si hay gente que jamás votaría por una persona, por mucho que el líder de su partido o el sector que se siente identificado diga, ya, vamos a cumplir, oye, cumple tú, yo voy a votar como yo quiera, en el fondo. así Puede es, pensar mucha gente. así es. Tal cual. Difícil, Pero yo no creo el esfuerzo de Maldonado de hacer una primaria con todos los, no tiene piso a lo menos en una parte de la oposición. Si tiene Bueno, piso es una para segunda vuelta. Texpro, líderes en tratamientos de agua, presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso. Genera alianzas a largo plazo con sus clientes para tener así no solo un producto, sino que una solución. Los puede encontrar en texpro.cl, los puede llamar también al 22-384-9000 texpro.cl.
Bueno, mañana sigamos hablando de todo esto porque se nos acabó el programa. Que tengan una muy buena tarde. Oye, lo otro que, bueno, ya se nos fue el programa, pero el tema del programa de la red con el ejército, todo eso, yo creo que lo he sí. pensado harto. ¿Lo alcanzamos o estamos fuera? No, ya tenemos, a ver, No, déjame ya. preguntar si tenemos un segundo. Ya, bueno, mañana nos comprometimos de todas maneras, lo tenía muy presente, pero los temas son muchos, ¿ya? Mañana comentamos, estamos hablando de un Así es. sketch humorístico que generó reacciones en parte importante de la población, del gobierno, del mismo ejército. Vamos a estar hablando de eso y más. Mañana, aquí en Por Supuesto. Que tengan una muy buena tarde. Chao, que les vaya bien. Ya está, chao.